Mano a Mano. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro Mano a Mano aquí en Canal 24 Horas. Una semana que estuvo marcada por una contingencia, por una polémica bastante profunda, y en ella queremos también profundizar un poco más, por supuesto, en nuestro programa. Para ello nos acompaña Pablo Simonetti, presidente de la Fundación Iguales. Pablo, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme, Tania. Bueno, y hablamos precisamente de la polémica que se originó producto de este seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto igualmente con la ONG ISFEM, ¿cierto? En donde supuestamente se iban a tratar algunos temas, pero al parecer era para disfrazar una especie de terapia para curar la homosexualidad. Cuéntanos un poco de ello, Pablo, y qué opinión te merece también esta situación. Mira, el seminario se llamaba algo así como No discriminación, alcances en la educación, sí. Pero nosotros, a través de invitaciones privadas que se enviaron por parte de la ONG ISFEM, supimos que el panel principal estaba conformado por 5 especialistas en terapias reparativas. Nosotros le informamos de esto al rector de la Universidad Católica. Esto está organizado en realidad por un centro de estudios de la universidad que se llama Centro de Estudios para la Ética y el Derecho Aplicado y esta ONG ISFEM. Ahora, uno se pregunta, ¿qué hace un centro de estudios para la ética y el derecho aplicado y una ONG que se dedica a temas de mujeres organizando un seminario sobre terapia reparativa de la homosexualidad? Eso era en el fondo la real convocatoria de este seminario. De hecho, se lanzó el libro del más grande defensor de estas terapias reparativas en el mundo, que se llama Richard Cohen, y vino una de sus seguidoras notables, que es una niña que se llama Desiree, no me acuerdo en este minuto del apellido, estuvo anoche aquí en Vía Pública, y en el fondo este programa que ellos presentaron era un disfraz para no admitir que lo que se estaba llevando a cabo ahí era un cónclave de personas homofóbicas. Estaba participando Jorge Reyes, estaba participando ISFEM. Digo esto porque ellos no son personas que tengan, no sé cómo decirlo, pero aparecen así como ahora, como diciendo, no, si nosotros queremos el bien de las personas. Ellos han sido activos trabajadores en el proceso legislativo en contra de la ley de discriminación, precisamente por orientación sexual y por identidad de género. Y también hicieron una presentación frente al Tribunal Constitucional cuando se habló del matrimonio igualitario. Y en todas sus presentaciones hablan de que la homosexualidad es un trastorno psicológico, cosa que la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Panamericana de Psicología sacaron de sus manuales hace mucho tiempo, hace 22 años la Organización Mundial de la Salud y el otro hace 40 años. Y en todas partes decían que es un trastorno psicológico que se puede curar y que esta desviación atenta contra la familia y contra el bienestar de la sociedad. Es decir, no hay una cosa ni dulce ni bien intencionada aquí. Hay un acto directamente odioso en contra de la diversidad sexual. En este caso, Pablo, ¿crees tú que se podría haber evitado? Por ejemplo, si la OMS ha sacado absolutamente de sus planillas esta posibilidad, por ejemplo, de verlo como una enfermedad o como una desviación, un problema psicológico. Por otra parte, también tenemos una ley antidiscriminación en nuestro país, además de muchos otros movimientos en pro de los derechos de los homosexuales. ¿Era evitable, quizás desde el punto de vista regulatorio, un seminario de esta índole en una universidad? Mira, hay una cosa que es más grave todavía que de lo que has dicho. Las terapias reparativas están condenadas públicamente por la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud sacó una declaración el 17 de mayo de este año, 2012, respecto de estas terapias. En ese caso era mucho más evitable, entonces. Aún más. Pero lo que quiero decir es una cosa. La Organización Panamericana de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud, porque la Panamericana de la Salud es solamente una rama de ella, lo que hizo fue condenarlas después de observar lo que estas terapias conseguían en las personas a lo largo de los últimos 20 años o 30 años. Estas terapias no son algo nuevo. No es que nosotros estemos acallando a un señor, al señor Cohen, por ejemplo, de que ha inventado un procedimiento nuevo y que nos puede tener escandalizados, sino que las terapias reparativas de la homosexualidad han funcionado por muchos años, y el resultado de la observación de lo que ocurre con los pacientes es que los pacientes terminan rotos por dentro, deprimidos muchas veces y en casos suicidados. Eso lo dice la OMS. La OMS dice, nosotros condenamos terminantemente las terapias reparativas y llamamos
a las instituciones de salud que condenen a aquellos colegas, digamos, psiquiatras, psicólogos, que las practiquen. Y llamamos a los gobiernos a que las prohíban. En ese caso, Pablo, entonces, aquí podría haber actuado alguien tratando de no permitir este seminario y eso no se hizo. Nosotros en la Fundación Iguales, cuando nos enteramos el carácter que tenía el seminario, le escribimos al rector de la Universidad Católica, le entregamos todos los antecedentes, los currículum de las personas que iban a participar, y diciéndole que en verdad lo que ahí estaba ocurriendo era un cónclave tapado, disfrazado de mala manera, para hablar sobre las terapias reparativas y presentárselas a la gente. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron de parte del rector en ese momento cuando envían esa carta? El rector en un primer momento me dijo que me pidió tiempo para verlo, para analizarlo, y lo estudiaron entre las personas ahí y vieron la posibilidad de integrar a otra gente al panel, cosa al que al parecer los organizadores se opusieron. Yo lo que le dije, porque me dijeron un minuto, ¿y tú querrías participar? Le digo, yo no puedo aparecer validando una cosa que está condenada por la Organización Mundial de la Salud, pero estaría muy contento que el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Chile fuera a ese salón y dijera, un salón histórico de la Universidad Católica, además en la Casa Central. O sea, no era cualquier salón, era el Salón Irarrázaval en el que se hacen grandes eventos. Y que ese señor de la Organización Panamericana de la Salud fuera y dijera, mire, ¿saben qué? Esto es verdaderamente atentatorio contra la salud de las personas. Y además tiene una dimensión adicional que es la de los derechos humanos. Cuando tú supones o presupones que se puede sanar la homosexualidad, está partiendo de la base de que es una patología. Como sabíamos y como hemos hablado, se ha sacado de todos los manuales y estándares de que no es una patología. Pero al producir ese efecto sobre la sociedad, lo que sucede es que a las personas homosexuales se les reduce muchas veces su capacidad de desarrollo, su capacidad de afirmarse en su identidad. Hay padres que no le dan la oportunidad a sus hijos de crecer como personas integrales siendo homosexuales y los presionan para que vayan a terapias como esta. Es decir, hay un efecto directo sobre la sociedad que es peligroso más allá solamente del tema de salud, sino que hay un atropello de los derechos humanos. De hecho, Chile se comprometió con el examen periódico universal, que es un examen que se le hace cada 4 años a los países. En el año 2009, Chile se comprometió a cumplir con una serie de principios sobre los derechos humanos de la diversidad sexual, en particular, que se llaman los principios de Yogyakarta. Y en esos principios, en el punto 18F, por si alguien lo quiere ver, dice que no se permitirán terapias denigratorias de la homosexualidad, entonces, o de la identidad sexual. En ese sentido, ahora, ¿qué se podría haber hecho? ¿Sí? Yo creo que nosotros hicimos todo lo posible. Yo hablé con el rector, ¿Sí? Hablé con el ministro de Salud, ¿Sí? Hablé con la FEUC, hablé con los académicos de la universidad. Claro, nosotros no podemos generar un intervencionismo dentro de una institución que no es la nuestra, pero me parece que la Universidad Católica, como un todo, quizás los que mejor reaccionaron fueron la FEUC y el Y los alumnos. El Consejo Estudiante de anoche. Sí. La FEUC hizo una declaración hace 4 días enviaron una atrás. carta ellos mismos también al rector, intentando impedir pero este anoche encuentro. tuvieron una nueva reunión donde se reunieron, además con los consejeros territoriales, creo que se llama, es la FEUC más otra gente que forman el estatuto más alto de los estudiantes dentro de la Universidad Católica, y hicieron una votación que algo así como 45 votos a favor y 2 en contra para pedirle la renuncia al secretario general de la universidad, que se llama Mario Correa Bascuñán, un sumario, y pedirle a Monseñor Esati que se pronuncie. Ahora, ¿por qué Correa? Correa era uno de los ¿organizadores? Correa estaba en uno de los paneles y además es quien asigna las salas dentro de la universidad y tiene, al parecer, libre imperio para hacerlo. Para hacer este tipo de organizaciones. Él es el que reparte las salas a las diferentes organizaciones, a las bibliotecas, a las clases, a las facultades. En medio de esta polémica, Pablo, igualmente también surgieron algunas voces, me tocó escuchar algunos debates, por ejemplo, que se hicieron también en las radios, etcétera, producto de este mismo tema. Y habían algunas personas que planteaban el hecho de que quizás se estaban dejando de debatir
aristas del tema de la diversidad sexual en nuestro país, específicamente quizás algunos temas de homosexualidad, producto de que al parecer ya no se podía hablar de nada. Había personas que lo planteaban así, de hecho se funa este mismo... Nosotros no hicimos una funa. No, este mismo día también se intentó hacer una No, funa en el lugar. absolutamente no. ¿Crees que se está quizás evitando cualquier tipo de debate o conversación respecto al tema homosexual, producto de que a veces los ánimos están muy crispados? No, es que mira, hay cosas que si yo quisiera en una universidad que recibe fondos del Estado y que tiene que responder en ese sentido a la universalidad y a la diversidad de personas que viven en una nación, un seminario con personas que solamente defienden el revisionismo del exterminio judío de la guerra o el revisionismo de el atropello de los derechos humanos, las desapariciones y las muertes durante la dictadura de Pinochet. ¿Tú crees que eso tiene algún sustento desde el punto de vista académico? Es decir, una academia, una universidad no puede estar recomendándole a las personas que tomen un vaso de parafina todas las mañanas para limpiar el tracto intestinal, porque les va a hacer bien para la salud y resulta que a los 3 días van a estar muertos. Eso es lo grave. ¿Crees que acá hay un extremo? O sea, hay ciertos límites debatibles. Mira, nosotros debatimos con la Red para la Familia y la Vida y la Familia, a la cual pertenece ISFEM y a la cual pertenece Jorge Reyes. Jorge Reyes, el tristemente célebre Jorge Reyes, también panelista de este seminario, que hablaron en contra de la ley antidiscriminación en el seminario, al final, después de haber tenido todo el panel sobre terapias reparativas. Jorge Reyes y ISFEM argumentaron junto a nosotros en el Parlamento, ellos en contra, nosotros a favor de la ley antidiscriminación, ellos en contra y nosotros a favor también en el Tribunal Constitucional. Seguramente va a ocurrir lo mismo ahora pues, con la discusión del acuerdo de vida en pareja. Pero es muy distinto que ISFEM organice en su casa, en su sede, un seminario sobre este tipo de temas, allá ellos. Pero no puede la universidad prestarle ropa, como dicen ahora los cabros, sino no puede la universidad prestarle uno de los salones principales y prestar además a sus académicos, a su secretario general. El secretario general de la Universidad Católica no puede participar de un acto que sea atentatoria contra los derechos humanos y contra la salud de las personas. Pensando en que ISFEM es una ONG que al parecer no cumple con ninguno de los parámetros, de acuerdo a la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, ¿puede ISFEM existir? Eso es lo que ya uno se termina preguntando también a estas alturas. Yo creo que sí, mira, yo no como estoy en contra... ONG, igualmente, o sea, si es que su trabajo principal, Pablo, mira, yo quiero ser muy justo en esto. Por ejemplo, la homosexualidad estuvo condenada hasta 1990. Seguramente en 1980 había una ONG gay que defendía que la homosexualidad no era una enfermedad. Y en la OMS decía que sí era una patología. Y uno estaba luchando contra esa patologización que existía en ese tiempo. Y no por eso la ONG del momento, la ONG gay del momento no iba a existir. Que ISFEM exista, que ISFEM diga todo lo que quiera decir, que vaya al Parlamento y ataque la ley antidiscriminación, que ataque la BP, yo no tengo ningún problema. Tiene su derecho, pero el tema por supuesto. Para ti, Pablo, en este caso, es la el Universidad atentado Católica. de la Universidad Católica. La Universidad Católica hizo un seminario homofóbico, es un cónclave homofóbico. Es como que una universidad acogiera eventualmente un seminario nazi, con puros nazis. O sea, está bien, los nazis pueden expresarse, pueden tener una idea de sociedad, por lo tanto las sociedades democráticas se defienden contra las ideologías fascistas, pero se defienden también en voz pública. Pero una universidad católica, que lo primero que tiene que respetar es la dignidad de la persona, porque además ser católico y sobre todo ser cristiano es poner por delante la dignidad de las personas, y resulta que hace un seminario denigratorio de la dignidad de las personas LGBT. En otro tema, Pablo, bueno, bastante similar igualmente, también se genera otra polémica durante la semana producto de una reunión que hubo entre un grupo de diputados y el diputado Ignacio Urrutia de la UDI realizó algunas declaraciones que también fueron bastante polémicas, refiriéndose al hecho de que si a las Fuerzas Armadas de nuestro país ingresaban personas que fueran homosexuales, Perú y Bolivia nos ganarían la guerra. Esa fue la aseveración que hizo el diputado UDI.
Le concedo la palabra. No, es de una... es impresionante que haya diputados que tengan... Lo ratificó luego, porque de hecho fue en una reunión privada y luego él ratificó sus declaraciones. ¿Qué le parece eso, Pablo? No, a mí me parece que el único que se hace daño es él, porque muestra un grado de ignorancia bastante grande sobre la diversidad sexual, sobre la bravura humana, no sé, en no haber leído más de un par de libros en la vida. ¿Sientes, Así Pablo? que no, a mí me parece, nosotros criticamos, por supuesto, lo que él dijo, pero creo que el que más daño se hace es el diputado Urrutia. Públicamente, la Fundación Iguales y también otros grupos que defienden, por supuesto, los derechos homosexuales han tenido durante el último tiempo mucho apoyo quizás del mundo político, del mundo social. ¿Ese apoyo lo sientes igualmente en el punto de vista quizás más privado? Puede ser que en el Congreso, por ejemplo, muchas voces vengan y digan sí, los defendemos, los queremos, pero ¿qué pasa después quizás tras bambalinas, Pablo? ¿Sientes ese apoyo realmente? Yo creo que al revés, o sea, muchas veces en el mundo político y en el Congreso uno recibe unas palmaditas y le dicen, oye, sí, estamos contigo, te apoyamos, pero llegado el minuto de jugársela y de votar y de llevar adelante los proyectos, ahí es más complicado. Ahí ha sido al revés. Claro, o sea, en el fondo los políticos están educados o entrenados, mejor dicho, para no estar mal con nadie. Entonces, ni siquiera, o sea, yo estoy seguro que si me encuentro con el diputado Urrutia me va a saludar muy cariñosamente. Jorge Sabac, hijo, que votó en contra de la ley de antidiscriminación, fue el único diputado de la democracia cristiana que votó en contra de la ley de antidiscriminación en el minuto en que se aprobó en la Cámara por 90 votos contra 16, entre los 16 votos estaba el suyo. Él venía saliendo por una puerta y yo iba cruzando y me saluda muy cariñosamente. Estuvimos en la misma universidad y me dice, Pablo, yo también estuve en la Universidad Católica. Tú sabes que yo siempre estuve a favor de esta ley. Y entonces, ¿cómo había votado, hacía 5 minutos había votado en contra de la ley y se había opuesto, incluso había firmado el requerimiento de inconstitucionalidad contra la ley de antidiscriminación que se presentó al Tribunal Constitucional en enero. ¿Cómo te explicas entonces, Pablo? Eso es así. O sea, ¿crees que en verdad quizás muchas veces te has encontrado y te vas a seguir encontrando con esas vueltas yo creo que hay de apoyo? Ciertos... mira, los cambios culturales son lentos. Y yo me doy cuenta que hay que trabajar con todo y hay que hablar con todo. Y me ha pasado con senadores y también con diputadas y con diputados, de que uno tiene una conversación y el tema avanza en cierto sentido, uno logra hacerlos comprender algún espacio. Pero estamos lidiando con un prejuicio muy grande. Entonces, tú cuando me dices, ustedes que han tenido tanto apoyo últimamente, hay un apoyo público igual fuerte, quizás no del mundo político, pero sí del mundo social. Exacto. Bueno, yo creo que apoyos fuertes han sido como el del ministro Harald Bayer cuando fue a la marcha de la igualdad. Ese es una demostración de valentía, porque no es fácil en un mundo en que todo se está calculando ir a una marcha así por principio, por lo que él cree. Él, antes de ser ministro, era consejero de la Fundación Iguales y ha defendido públicamente el matrimonio igualitario desde hace mucho tiempo. Nosotros también tenemos a muchos apoyo de gente que ha trabajado muchos años en esto. Carolina Toá, la diputada Antonieta Sá, el diputado Aldo Cornejo. Ellos han estado con la diversidad sexual, el diputado Silver, el diputado Asensio, el Fulvio Rossi, Lagos Weber, hace muchos años. O sea, el caso para ti del diputado Urrutia es un punto aparte, no merece quizás mayor discusión y en efecto las cosas podrían seguir igual en el trabajo suyo, en el trabajo tuyo. Yo creo que lo del diputado, lo del diputado de Urrutia, mira, contextualicemos, porque lo importante aquí es que se encontraron dos instructivos discriminatorios dentro del Ejército uno y el otro del Alto Comando de las Fuerzas Armadas, pero visto en una página de la FACH. Ambos
uno tildaba a la homosexualidad como una perversión sexual y el otro decía que los homosexuales había que excluirlos del proceso de reclutamiento. Como resultado de eso, el comandante en jefe del ejército dijo que se iba a hacer una revisión de todas las normas y al mismo tiempo que iban a ver cómo arreglaban este problema. Pero nadie sabe cómo lo estaban haciendo. Entonces la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados citó a instancias del móvil, y nosotros también estuvimos en esa reunión para decir qué es lo que necesita hacer las Fuerzas Armadas para llevar a esto adelante. Y lo que necesita las Fuerzas Armadas son pasos muy claros. Nosotros sabemos lo que se tiene que hacer para producir cambios culturales en instituciones históricamente discriminatorias y heteronormativas. En Estados Unidos ya se vivió una experiencia similar y fue bastante el paso avanzado. Exactamente. Entonces lo que sucedió es que citaron a los comandantes en jefe de la Armada para, en primer lugar, pedirles que dijeran qué es lo que estaban haciendo para terminar con regulaciones discriminatorias como los instructivos que se encontraron y entregarles los documentos del móvil y nuestro para que tuvieran una fuente de otra especie que les pudiera decir, miren, nosotros creemos que tienen que hacer esto. Lo importante aquí es que los procesos de antidiscriminación tienen que ser abiertos, de cara al país, transparentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que al señor Urrutia le dio mucha rabia que citaran a los comandantes en jefe y dio esta declaración un tanto pintoresca, diría yo, y al mismo tiempo, para mí es señal de que avanzamos. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tuvimos a los tres jefes... O sea, el hecho de generar la comisión, la instancia, por supuesto, para ti es un avance. Un gran avance. Y las declaraciones de Urrutia en medio de esto... esto... La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que está a cargo de llevar los temas de defensa nacional, citó a instancias de los movimientos de la diversidad sexual a los comandantes en jefe para que entregaran un informe de lo que estaban haciendo para terminar con la discriminación por razones de orientación sexual dentro del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Eso es una gran cosa. Es una gran cosa que los diputados además sientan que dentro de su labor porque en el fondo los diputados también tienen una labor de cautelar lo que se realiza dentro del Estado. Que dentro de esa labor también de fiscalizar, es la palabra que la andaba buscando por ahí, que se me había quedado en alguna parte de la cabeza, de fiscalizar también, que fiscalicen el cumplimiento por parte de las instituciones del Estado de la ley antidiscriminación. Entonces, en este caso, podríamos cerrar el capítulo y seguir avanzando en los otros temas que siguen discutiendo en el Congreso, Pablo. Nosotros esperamos que el 30 de octubre entre en tabla de la Comisión de Constitución y Justicia el acuerdo de vía en pareja. Así lo declaró ayer el senador Hernán Larraín, que es el presidente. Y él se comprometió además que una vez que entre a la Comisión de Constitución va a quedarse, se va a tratar todas las veces que sea necesario hasta salir para ser votado en general. Y ahí vamos a estar muy atentos, Pablo Simonetti. Gracias. Gracias por acompañarnos y por supuesto también para aclarar muchas de estas polémicas que se han generado y que de seguro también puede ser que sigan generándose en nuestro país. Gracias, Pablo. A ti. Mano a mano.